Vamos con la solución al acertijo de los heridos de guerra, que es un acertijo propuesto por un seguidor de Puzzlefilia, Gustavo Gómez. En el vídeo del acertijo se planteaban dos cuestiones, una la que nos proponía Gustavo y otra propuesta por Puzzlefilia para complicar un poco las cosas, como a mí me gusta. Vamos primero con la cuestión de Gustavo. Es la siguiente. Como mínimo, ¿qué porcentaje de los supervivientes perdió las 4 diferentes partes del cuerpo mencionadas? Es decir, al menos un ojo, al menos una oreja, al menos una mano y al menos una pierna. Para contestar a esta pregunta vamos a separar a los supervivientes en dos grupos. Primero, los candidatos a perder las 4 partes del cuerpo que hemos dicho, y el segundo grupo son los que se libran de perder las 4 partes. Para empezar, vamos a suponer que todos, el 100%, son candidatos, y vamos a ir descartando candidatos en función de los datos que tenemos. El primer dato es que el 70% perdió al menos un ojo, de modo que aquí no hay duda, el 30% restante no habrá perdido un ojo, con lo que no habrá perdido las 4 partes diferentes de su cuerpo. Con lo que viendo este dato, un 30% ya se librarían. El segundo dato es que el 75% perdió al menos una oreja, o lo que es lo mismo, el 25% no perdió ninguna oreja. Como lo que queremos es minimizar lo máximo posible los candidatos, vamos a suponer que ese 25% que no perdió una oreja pertenece al 70% que sí perdió un ojo. De esta forma, podemos quitar un 25% más de candidatos que se librarían. Tras esto, nos quedarían un 45% de candidatos y un 55% que ya se han librado. El tercer dato es que el 80% perdió al menos una mano, es decir, el 20% no perdió ninguna mano. Siguiendo la misma táctica que en el punto anterior, vamos a suponer que ese 20% está entre el 45% de candidatos que nos quedan, con lo cual tendríamos otro 20% que se libraría. Así, tenemos ahora un 25% de candidatos y un 75% que se han librado. El cuarto y último dato es que el 85% perdió al menos una pierna, esto es, el 15% no perdió ninguna pierna. Una vez más, supongamos que ese 15% está entre el 25% restante de candidatos, con lo que otro 15% de ellos se libraría. Es decir, la cosa queda finalmente con un 10% de supervivientes que han perdido las 4 diferentes partes del cuerpo y un 90% que han perdido solamente algunas de ellas o ninguna. Así que como mínimo un 10% de los supervivientes habrán perdido al menos un ojo, una oreja, una mano y una pierna. Con esto queda respondida la cuestión de Gustavo. Vamos ahora con la cuestión de Puzzlefilia. La cuestión es la siguiente. Como máximo, ¿qué porcentaje de los supervivientes perdió las 4 diferentes partes del cuerpo mencionadas? Es decir, al menos un ojo, al menos una oreja, al menos una mano y al menos una pierna. Para contestar vamos a seguir el mismo proceso que antes. Para empezar, tenemos un 100% de candidatos y vamos a ir viendo los datos. El primer dato dice que el 70% perdió al menos un ojo. Pues bien, como antes, esto hace que nos queden un 70% de candidatos y un 30% que se libran. El segundo dato dice que el 75% perdió al menos una oreja, es decir, un 25% no perdió ninguna oreja. Como ahora queremos maximizar el número de candidatos, supongamos que ese 25% que no perdió ninguna oreja está entre el 30% que ya se ha librado, con lo cual mantenemos un 70% de candidatos. El tercer dato dice que el 80% perdió al menos una mano, esto es, el 20% no perdió ninguna mano. De nuevo, supongamos que ese 20% está entre el 30% que ya se ha librado, y de esta forma mantenemos el 70% de candidatos. Para terminar, el cuarto dato dice que el 85% perdió al menos una pierna, es decir, el 15% no perdió ninguna pierna. Como antes, vamos a suponer que ese 15% está entre el 30% que ya se ha librado, con lo que mantenemos el 70% de candidatos. Esto significa que como máximo
un 70% de los supervivientes perdió las 4 partes diferentes del cuerpo. Es decir, como mínimo un 10% y como máximo un 70%. Así quedan respondidas la pregunta de Gustavo y la de Puzzlefilia. ¿Habéis conseguido responder las 2 preguntas? Contádnoslo en los comentarios. Espero que os haya gustado este acertijo y os espero en el próximo.